Esta semana se celebra la Semana Mayor o la Semana Santa o la muerte de Cristo, ¿verdad? Que fue como entre el día miércoles, jueves, ¿verdad? Si duró 3 días muerto y resucitó el domingo por la mañana, pues creo que no murió un viernes, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero yo le puse como tema, no tenemos las pantallas, pero lo voy a estar mencionando, yo le puse como algo matemático, le puse muerte más resurrección igual a la gracia de Dios, ¿verdad? Y voy a estar hablando de sí, de su muerte y resurrección, pero también voy a estar hablando sobre la gracia de Dios, porque si algo inició y algo despegó, ¿verdad? Fue cuando Cristo muere, pero cuando también resucita, se desata una gracia de Dios sobre nosotros. Ahorita le voy a estar explicando, quiero que vayamos a la carta de Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, que hemos hablado bastante de él, el apóstol Pablo escribió esta carta, el apóstol Juan también fue, Timoteo fue pastor de esta iglesia de Éfeso. Y yo quiero hablar sobre que su muerte y su resurrección, eso trajo un beneficio a ti y a mí, y de ahí inicia y despega la gracia de Dios. Cuando Jesús vino y nació y Él empieza a hacer bienes sobre todos nosotros, sobre hablarnos, sobre sanar enfermos, sí hubo destellos de la gracia de Dios, pero siempre Jesús se movió por la misericordia. Yo puedo decir a la luz de la palabra que Jesús, por misericordia, a ti y a mí, fue a la cruz, ¿verdad? La misericordia, te voy a explicar un poquito. La misericordia significa que no nos paga conforme a nuestros pecados. Eso se llama misericordia, que no nos da lo que merecemos como pecadores. Eso significa misericordia, que no nos da lo que merecemos como culpables por el pecado. Eso significa misericordia. También misericordia, una definición, otra, significa no ser tratado con dureza. Es misericordia. La Biblia dice que la ley vino por medio de Moisés, pero dice que la misericordia vino por medio de Jesucristo. Entonces, pero gracia, escuchen esto, la gracia de Dios significa es un regalo inmerecido. O sea, Él nos dio a ti y a mí lo que no merecíamos, hablando de un beneficio, hablando de un regalo, hablando de una bendición, nos dio lo que no merecíamos. Vamos a darle lectura a Efesios capítulo 2. Dice, en otro tiempo ustedes estaban, estoy usando la NBI, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros, incluye Pablo aquí, dice, también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Versículo 4, me encanta, aquí está un punto que vamos a hablar. Pero Dios, aquí esta palabra es interesante, que es rico en misericordia con su gran amor por nosotros. Aquí está hablando de la cruz. ¿Dónde Jesús o dónde Dios mostró su amor para con nosotros? En la cruz, en que Cristo murió por nosotros. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre la resurrección. Dice, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros, o sea, estos tiempos, la incomparable riqueza de su gracia. La segunda vez que menciona gracia este pasaje. Dice que Cristo, dice que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús.
Verso 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí habla de su muerte y aquí habla de la resurrección. ¿Por qué uso este pasaje? Nunca había usado este pasaje en un domingo así de resurrección, ¿verdad? Dice la Biblia que tú y yo estábamos muertos, así dice la Biblia. Estábamos muertos, en Reina Valera dice, en nuestros delitos y pecados. O sea, el pecado te mata espiritualmente. Tú y yo andamos caminando y andamos caminando para allá y para acá, pero cuando tú y yo andamos impulsados por la corriente y por los impulsos del pecado, éramos como unos zombies. Estábamos solamente, dice la Biblia, que estábamos muertos. ¿Por qué usa Pablo aquí muertos? Porque un muerto no tiene la capacidad de creer, no tiene la capacidad de oír, no tiene la capacidad de cantar. Un muerto no tiene la capacidad de ver. Un muerto no lo puede hacer. Entonces Pablo dice, y esos éramos nosotros también, dice, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces Pablo se consideró como un muerto y también a la demás gente, a la iglesia de Éfeso le dice, ustedes también estaban muertos. Y les decía, ¿por qué estaban muertos antes en sus delitos y pecados? Entonces, ¿por qué dice Pablo? Pero dice, Él nos ha dado vida ahora con Cristo Jesús. ¿Por qué Pablo menciona esto? Y hay algo curioso y muy interesante que me gusta bastante cuando leo la escritura, que el apóstol Pablo se encontró con un Jesús resucitado. Pablo no se encontró con un Jesús como se encontró Juan y Pedro. Pablo se encuentra con un Jesús resucitado. Y Pablo se da cuenta que él resucita por el poder de la resurrección de Jesús y él recobra la vida y Pablo totalmente cambia su vida. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Él sabe que esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios se desató cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, la palabra dice ahí en el versículo 4, dice, pero Dios. Y esa palabra, pero Dios, eso significa, habla de la existencia de un Dios vivo. Pero Dios habla de un Dios que actúa con misericordia hacia nosotros los seres humanos. Pero Dios, esa palabra está hablando, Pablo dice, yo era así, yo era así, pero Dios intervino, Dios se metió, Dios actuó a favor mío. Esa palabra, pero Dios, es muy interesante. Dicen que Martin Lloyd Jones, un hombre que predicó bastante el evangelio por allá en el siglo XVIII, fue un hombre que predicó más de 400 veces el mensaje, pero Dios, porque habla de la intervención de Dios sobre nosotros, sobre la humanidad. Nadie le dijimos nosotros a Dios que mandara a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Eso fue iniciativa de Dios. Pero Dios habla de la iniciativa. Es que tú y yo no somos cristianos o no somos hijos de Dios. Escuchen esto. Tú y yo no somos cristianos, no somos hijos de Dios por algo que tú y yo hayamos hecho. No somos cristianos tú y yo porque me porté bien, porque hice una buena obra de caridad. No, Señor, esto no nos hace hijos de Dios. Esto no nos pudo haber salvado. Pero Dios está hablando de la iniciativa de Dios. Él tomó la iniciativa. Esto no habla de que tú y yo somos salvos ahora o que tenemos la fe en Cristo Jesús. No es porque algo que tú y yo hicimos a favor de Dios, no. Es porque Él tomó la iniciativa. No es por una obra nuestra, mas sí es por una obra, la obra de Cristo en el Calvario. Eso sí es. Entonces tú y yo no tomé la iniciativa. Y yo puedo decir, es que yo un día tomé la decisión. Y es que yo un día clamé a Dios. Y es que yo un día puse, no. Es que Dios tomó la iniciativa. La gracia de Dios se revela en que Dios tomó la iniciativa hacia tu vida y hacia mi vida. Él dio el primer paso.
Él vio lo perdido que tú y yo estábamos. Él vio tu necesidad, Él vio mi necesidad. Él vio que estaba sangrando tu corazón. Él vio que estaba sangrando mi corazón. Entonces pero Dios habla de la iniciativa de Dios hacia el mundo, hacia ti y a mí. Si tú y yo estamos aquí es porque Él tomó la iniciativa. Aunque tú y yo todavía no nacíamos hace más de 2000 años, aunque tú y yo no existíamos todavía, pero tú y yo ya existíamos en la mente de Dios. Entonces, pero Dios, esto me encanta, pero Dios habla de que Dios cambió nuestra historia en un antes y en un después. Pero Dios, es que el mensaje del Evangelio tiene poder por la resurrección de Jesús. Después de que Cristo resucita, escuchen esto, después de que Cristo resucita, el mensaje de la palabra tiene un poder extraordinario. Después de que Cristo se levantó de entre los muertos, el Evangelio, la palabra que hablaban los apóstoles, los discípulos, tenía un poder, dice la Biblia, que perforaba el corazón de la gente para que la gente pudiera creer. Ahora, la Biblia dice que si Cristo no hubiera resucitado, tu fe y mi fe no servirían absolutamente para nada. Dice que si Cristo no hubiera resucitado, la predicación no serviría absolutamente para nada. Y ahí te va otra. Está en 1 Corintios, capítulo 15. Si Cristo no hubiera resucitado, los cristianos, tú y yo, seríamos los más miserables de esta tierra. Seríamos personas dignas de dar lástima si Cristo no hubiera resucitado. Pero Pablo afirma, dice, pero Cristo ha resucitado. Fíjate, Cristo ya estaba a la diestra del Padre y fíjate, y el Padre lo manda para que se encuentre con Pablo. Ya como que Jesús dijo, ya me libré de estar en la tierra, hace mucho calor allá, hace viento en Cerro Azul, ¿verdad? Yo me imagino que Jesús ya está a la diestra del Padre, ya en el cielo está justo y ya, y el Padre le dice, ve para abajo otra vez, ve para abajo. Entonces, escuchen esto. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería la predicación y seríamos los más miserables. Pero ¿qué pasa? Por eso estamos tú y yo aquí. ¿Por qué? Porque hemos durado aquellos que tenemos ya 10 años, 15 años, 20 años, 30 años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia va creciendo, va avanzando, hay crisis económica, hay veces, ¿cómo se llama? Que cuando hay recesión económica y pasan un montón de cosas, pero ¿por qué la iglesia sigue creciendo? ¿Por qué la iglesia Conquistando Fronteras México manda 400 jóvenes a diferentes países del mundo y algunos vienen a Baja California y van a evangelizar y pagan 7,000 pesos por venir a Tijuana en avión, jovencitos para venir a pintar orfanatorios, para venir a limpiar el rancho El Indio? ¿Por qué hacen todo esto? Porque Cristo ha resucitado. ¿Por qué predicamos cada domingo? ¿Por qué nos estamos reuniendo? ¿Por qué levantamos nuestras manos? Decía Lucy, porque no es un Dios muerto, sí, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces Cristo ha resucitado. Entonces el apóstol Pablo, quiero hablar algo. El apóstol Pablo, si alguien de la gente que anduvo con Jesús, si alguien de los hombres de la Biblia entendió y conoció la gracia de Dios, el regalo inmerecido, de que a pesar de que yo merecía el infierno, que yo no merecía yo estar en un púlpito, yo no merecía estar en una iglesia, te soy honesto, por los actos que yo hice, por las fechorías que yo hice, yo no merecía el favor de Dios, yo no merecía la misericordia de Dios, yo no merecía ser amado por Dios, yo no lo merecía. Ahora escucha esto, quizás usted también puede pensar, yo no merecía ser cristiano, yo no merecía estar en una iglesia, pero ¿por qué? Es la gracia de Dios. Pero si un hombre de la Biblia conoció la gracia de Dios, fue el apóstol Pablo. De entre 155, 160 veces menciona el Nuevo Testamento la palabra gracia.
La palabra gracia. Casi el 90% de la palabra gracia escrita en el Nuevo Testamento fue escrita por la mano de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo entendió esa gracia. Oye, Pablo correteó a los cristianos, persiguió a los cristianos, golpeó cristianos, afirmaba que mataran cristianos. Ahora Pablo es alcanzado por ese amor y Pablo entiende lo que es la gracia de Dios. Por eso en Efesios nos está hablando de que por gracia fuimos salvos, por la gracia nos capturó y tú y yo tenemos que entender la gracia. ¿Cuál es la gracia? La gracia no es una licencia para pecar. Muchos cristianos han malentendido la gracia, que no hay por qué esforzarse, que no hay por qué, no hay por qué vivir en santidad. Tú puedes pecar y tú puedes tener una licencia para pecar y hacer lo que te dé la gana, que al cabo tú dices, pues vivimos por la gracia de Dios, pero tú y yo tenemos que entender qué es la gracia de Dios. Por ejemplo, aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, es otro punto que quiero hablar. Por la gracia de Dios, soy salvo y cristiano. ¿Qué significa cristiano? Un seguidor de Cristo. Por la gracia de Dios, soy salvo y cristiano. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. O sea, nadie podemos tú y yo levantarnos el cuello de decir, es que yo creí en Dios. No, dice la fe no procede de ustedes. ¿Cómo nos llegó la fe a ti y a mí? Hay una fe humana que tú trabajas en un trabajo y tú tienes fe de que el sábado te va a pagar tu patrón. Esa es una fe de esta tierra, es una fe humana. De que tú te subes a tu carro y tú dices, quizás llegue a Tecate. Esa es una fe terrenal, es una fe humana. Pero la fe que te salva, la fe en Dios, es una fe que Él nos regaló. ¿Cómo llega esa fe a tu vida? ¿Cómo llega esa fe a mi vida? Dice, esto no es por algo que procede de ustedes, dice. Está hablando de la fe. Hay un pasaje que está en Hechos capítulo 27, dice que la fe vino a tu vida y vino a mi vida por la resurrección de Cristo Jesús. Esto quiere decir que después de la resurrección, el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús, el mensaje del evangelio, de la buena noticia, cuando es predicado, la gente puede recibir ese ingrediente y ese poder que se llama fe. Ese regalo Dios nos lo dio. La fe no es que tú puedes decir, es que lo heredé de mis papás, es que mi abuelito era un hombre de fe. Es que yo siempre me he portado bien y siempre he creído en Dios. Y nos paramos el cuello y no es así. La gracia de Dios significa que hasta la fe Dios te la regaló para que creas en Él. Ni siquiera eso es de nosotros. Eso Dios nos lo dio. La fe en Dios. Entonces dice, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y luego dice un poquito más adelante, dice, no por obras, para que nadie se jacte. Hay gente que hace una obra de caridad y dice, no, pues para ver si tengo entrada al cielo, para ver si Dios me da una banderita o me pone una estrellita en la frente, me va a portar bien y todo eso. Pero no, la salvación es por la obra de Cristo. Y dice aquí, no por obras para que nadie se jacte, porque Dios nos conoce, que si hacemos una obra o pensamos que somos salvos por obras, nos vamos a levantar el cuello. Somos orgullosos por naturaleza. Jonathan Edwards, un predicador del siglo XV, dijo que el orgullo fue el primer pecado en entrar a la raza humana y que será el último pecado en salir de la raza humana. Porque el hombre somos orgullosos por naturaleza. Tú aplastas el orgullo por acá y por acá se levanta. Todos somos orgullosos. Me cuento. Un día Billy Graham se bajó en un aeropuerto. Iba entrando al aeropuerto y un hombre lo conoció. Billy Graham fue el evangelista que más ha predicado en el mundo entero de todos los evangelistas. Y este hombre corre con el evangelista Billy Graham y le dice, oh, usted es Billy Graham. Y Billy Graham tan sencillo le dice, sí, yo soy Billy Graham.
Y le dice este hombre, oh, usted es un gran hombre. Billy Graham le dijo, no. Dice, sí, usted es un gran hombre. No, no creas eso, dice. Solamente aporta un gran mensaje. Muy diferente. Un día estaba predicando un chavito de 22 años. Billy Graham tenía cerca de 60 años, estaba entre el público. Y el jovencito de 22 años estaba predicando. Y la cámara observó a Billy Graham haciendo apuntes de un chavito de 22 años. Y apuntó la cámara hacia Billy Graham. Y le preguntaron a Billy Graham que por qué él, siendo el gran evangelista, él está haciendo apuntes de un chavito de 22 años. Porque él dijo, y él contestó esto, dice, porque yo puedo aprender aún de los más pequeños. Eso es humildad. Una vez a una hermana salió de un tema del orgullo, de la jactancia, y la hermana dijo, gracias a Dios, no es mi problema. Siempre la humildad ha sido mi fuerte. Pues ya era orgullosa de su humildad. Está tronada también, ¿verdad? Porque ya el que se jacta, el que dice soy humilde, ya estás frito también, porque ya nos creemos que somos humildes. No. Entonces tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Muhammad Ali, el boxeador de los 60s, un campeón que estaba arriba del avión, para que caiga en verso, ¿no? Está arriba del avión y llega la azafata, llega la aeromoza, y está Muhammad Ali, el campeón mundial del boxeo, está en el avión y a punto de despegar el avión con el cinturón desabrochado, y llega y le dice, hey, por favor, abróchese el cinturón. Y dijo Muhammad Ali, dice, Superman nunca ocupó un cinturón, dice, yo tampoco, sí, pero Superman tampoco ocupó un avión, así que usted sí ocupó un avión, abróchese el cinturón. Lo otro no, rápido. Porque todos nos jactamos en algún momento. Entonces, la salvación también la salvación es fe, es perdón y es poder. Porque por la gracia de Jesús nos regaló la fe, nos regaló el perdón y nos regaló el poder sobre nuestros pecados. Romanos capítulo 6, versículo 14. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6, verso 14. Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, significa que la gracia de Dios nos da a ti y a mí un poder para que el pecado ya no nos domine, para que el pecado no esté sobre nosotros. Esto no significa que nunca vamos a pecar. Sí, la vamos a regar de vez en cuando mientras estemos en este cuerpo, la vamos a regar, pero hay gracia. Hay gracia, no hay condenación. Dice la Biblia que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hay gracia, hay favor. Entonces, fíjate lo que dice, así el pecado no tendrás dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la gracia es un dominio que nos da Cristo Jesús a ti y a mí. Es ese regalo para dominar tú y yo el pecado, para poder decir no y poder decir no y pintarle una raya a lo que es pecado. Sí. Entonces, no es una licencia para pecar. No lo es, claro que no. Entonces yo quiero terminar con esto. Efesios capítulo, en el mismo 2, en el versículo 10. Y yo quiero terminar con esto. Y esto es muy interesante. Hay mucho que hablar sobre la gracia de Dios. Mira, quiero contarte una anécdota que hace tiempo a mí se me vino a la mente. No me ocurrió, no le ha ocurrido quizás a alguien, pero yo siempre he hablado de la gracia como esto, ¿no? Vamos a suponer que mi hermano tiene una ferretería. Mi hermano tiene una ferretería. Pásale, Jiki, para acá, para el frente, por favor, para hacerlo un poquito más dinámico. Pásale para acá. Pásale, David, por favor, pásale. Pásale, David. Vamos a suponer que mi hermano tiene una ferretería. Él vende material para construcción y vende herramientas, etcétera, etcétera. Y David, vamos a suponer que David es una suposición, es un ejemplo, ¿verdad? No es así. Yo sé que no tienes cara de ratero, pero vamos a suponer que él es un ratero. Vamos a suponer que él es un ¿qué? Un ratero. Y le roba a Enrique, el de la ferretería. Y le roba unos taladros.
de baterías. Se los roba, porque David es un ladrón y él es el dueño de la ferretería. Entonces, el trabajador del yiqui tuercen al ratero, lo agarran al ratero con las manos en la masa. Entonces le dicen al jefe de la ferretería, y el jefe de la ferretería, como está muy ocupado en la oficina, es un buen administrador, le dice a sus trabajadores, le dice, háblenle a la patrulla y que se lleve este ladrón. Entonces a él, por robarse los taladros, se lo meten a la patrulla, esposadito, ahí está en la patrulla. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la ley es que si él roba, él merece cárcel, eso dice la ley. Pero de repente, cuando ya se lo van a llevar a la patrulla, vamos a suponer que el jefe de la ferretería, el yiqui, es movido a misericordia, no a gracia, a misericordia. Es movido a misericordia. La ley es cárcel. ¿La ley es qué? Cárcel. Y vamos a suponer que él no se mueve en gracia ni en ley, sino en misericordia, y él va a la patrulla y le dice el de la patrulla, le dice, ¿sabes qué? No te lo metas a la cárcel, no lo metas a la cárcel. Y el de la patrulla le va a decir, es que es la ley, sí, pero yo como dueño de la ferretería, yo pido misericordia para él y no lo metas a la cárcel. Y luego dialoga con David y le pregunta, ¿por qué me robaste? Y él va a decir, es que soy un adicto y no he podido dejar las drogas. Aparte tengo mi esposa que ya me dejó, pero tengo 2 niños que necesito llevarles leche para que sobrevivan. Entonces el yiqui se mueve a misericordia y le dice a la policía, ¿sabes qué? Suelta a David. Pero es que merece cárcel, sí, pero suéltalo. El yiqui está movido a misericordia. Entonces el de la patrulla suelta a David y le quita las esposas y lo deja ir libre. Y cuando David se va a ir, el yiqui alcanza a este hombre y ya no se mueve por misericordia, sino que ahora se mueve por la gracia. Le dice David, te invito a mi oficina. Y le invita a un café. ¿Lo merece? ¿Lo merece? No, no lo merece. Conforme a la ley, no. No merecía ni que lo soltaran. Entonces el yiqui platica con él y le ofrece trabajo. Pero David le dice, no puedo trabajar porque soy un adicto. Entonces el yiqui le dice, ¿sabes qué? Yo te ayudo para que te vayas a un programa. Te voy a pagar tu programa para que te restaures. Y una vez que ya cumplió su programa David, ahora el yiqui lo invita a trabajar a su ferretería. Y lo hace su persona de confianza. ¿Lo merecía él? Eso es gracia. Eso es gracia. Escucha esto. No nos hagamos. Tú y yo robamos taladros en la ferretería. Y cuando estábamos en la patrulla, llegó la misericordia de Dios y dijo, sácalo de la patrulla. Y cuando nos íbamos a seguir pecando, llegó la gracia y nos dijo, ¿sabes qué? No, yo te voy a echar la mano. ¿Lo merezco? ¿Lo merezco? No, pero eso se llama gracia. Esa es la gracia de Dios. Gracias, muchachos. Vamos a darles un aplauso. Escuchen esto. La salvación, escuchen, la salvación es por gracia. Pero las buenas obras no las vamos a excluir. Pablo no excluye las buenas obras. Las buenas obras son la evidencia de que tú y yo hemos recibido la gracia de Dios. Repito, las buenas obras son la evidencia de que tú y yo hemos sido salvos por gracia, de que fuimos perdonados por la gracia y ahora tenemos buenas obras. ¿Cómo vamos a demostrar tú y yo que somos hijos de Dios o somos cristianos con las buenas obras? Fíjate lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No hacemos buenas obras para ser salvos. No, esa obra la hizo Cristo Jesús. Pero tu deber y mi deber, si tú y yo entendemos la gracia de Dios, somos criados
para buenas obras. Y cuando Pablo habla aquí de las buenas obras, escucha, no está hablando para mérito propio. Está hablando buenas obras para poner nuestras vidas por los demás. Para poner nuestras vidas por los demás. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Fíjate lo que Pablo dice aquí. Fíjate lo que Pablo dice aquí, 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Pero por la gracia de Dios. Fíjate lo que dice Pablo. Oh, Pablo era ¿qué? Un apóstol. ¿Qué era Pablo? Era un apóstol, pero fíjate lo que dice Pablo aquí, no se jacta, no se puede levantar el cuello. Y Pablo era un orgulloso, fíjate lo que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy un hijo de Dios, soy un hombre perdonado, soy un hombre que alcanzó la misericordia y la gracia de Dios. Ahora soy un apóstol, ahora sirvo a Dios, ahora sirvo a mi comunidad, ahora no soy un egoísta, no estoy acumulando solamente para mí, sino para el reino de Dios. Y Pablo dice, lo que soy, si soy algo de buena gente, lo soy por la gracia de Dios. Fíjate, dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. Él los excluye. En cuanto él dice, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles, y de repente dice, ah, caray, como que me estoy levantando el cuello, y de repente dice, pero no yo. Pero no yo. ¿Y qué más dice? Sino la gracia de Dios conmigo. Y en este versículo podemos encontrar aquí 3 veces la palabra gracia. ¿Por qué Pablo la entendía? Si entendemos la gracia, nos vamos a mover hacia otros. Vamos a poner nuestras vidas para otros. Por eso son nuestras obras. No son para que Dios me aplauda o no son. Y claro, Dios en su gracia nos va a dar galardones el día que estemos en el cielo por las obras, pero no la salvación, porque la salvación pagó Cristo. Ahora, claro que tenemos que cuidar la salvación, pero la gracia primero nos da identidad, luego nos pone a chambear. Repito, la gracia primero nos da identidad, luego nos pone a chambear. Cuando no entendemos esto de la gracia, la palabra dice, no ha sido en vano la gracia para conmigo, dice, no ha sido en vano. La palabra en vano, fíjate lo que significa. La palabra vano significa muy poca importancia. Escucha esto. Cuando tú y yo no hacemos nada por los demás, ni por el reino de Dios, ni por la iglesia, ni por tu hermano, ni por tus vecinos, ni por tu colonia, por aquel que necesita a Cristo, cuando no hacemos absolutamente nada, estamos tomando la gracia de Dios con muy poca importancia. El jueves que nos hablaba Jonathan nos decía, nosotros nos movemos mucho, este lo merece, sí, este no lo merece, este sí, aquel un poquito, aquel no tanto, y nos movemos así. Pero Dios no piensa así. Dios no piensa así. Nos hablaba en el rancho El Indio, ¿a quién le dio la encomienda de pastorear sus ovejas? ¿Al que lo negó o al que estuvo al pie de la cruz con él? Pedro traicionó a Jesús. No como Judas, pero traicionó a Jesús. ¿A quién le dio la encomienda? A Pedro. Se la dio. ¿Por qué? Era un destello de su gracia. Era un destello de la gracia de Dios. Oh, que Dios me haya dado a mí una encomienda y que me diga, ¿sabes qué? Quiero que puedes ayudar a uno y que otro. Esa es la gracia de Dios. Cuando alguien me invita a predicar y que me dicen, vas a predicar, y yo veo 300, 400 hombres, digo yo, es la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿sabes para qué nos ayuda? A que reconozcamos que lo que somos, lo somos por Él y para Él. No nos permite perder el piso, la gracia de Dios, cuando la entendemos. Fíjate lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, en esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y la palabra poner, escucha esto, la palabra poner, dice, Él puso su vida por nosotros, dice, tú y yo debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Sí, ¿sabes qué significa la palabra poner? Sacrificio. Es una palabra que ha desaparecido del lenguaje. Es una palabra que ha sido anticuada ya, traspapelada, como que se oye muy religiosa, pero debe de haber sacrificio. A veces tenemos que hacer la tarea, el trabajo que tenemos por delante cuando nos sentimos cansados. A veces no sentimos ganas de hacerlo, pero ponemos nuestra vida por los hermanos. Tiene que haber dolor. Claro que sí, que algo va a doler, va a doler. Ahora, yo quiero terminar con esto. ¿Qué significa gracia? Lo peor se convierte en lo mejor. Lo peor se puede convertir en lo mejor. ¿Por qué? Escucha esto. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Lo peor se convierte en lo mejor. Y ahí te va. Me ha dicho, fíjate, el contexto aquí, Pablo dice que está sufriendo un aguijón. Estamos aterrizando el mensaje. Pablo está sufriendo un aguijón. Nadie sabe qué era. Algunos dicen que eran los ojos, otros dicen que era la panza, otros dicen que le dolía su espalda de los latigazos que le habían dado. No se sabe, pero él tiene un aguijón. Algo le duele en su cuerpo. Tiene un dolor que no se le quita. Escucha, Pablo tiene un dolor que no se le quita. Dice que él rogó al Señor, Señor, quítame esto. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y me ha dicho, verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le está diciendo Dios a Pablo? Fíjate, Señor, quítame este dolor. Mi gracia es lo único que necesitas. Mi gracia es suficiente. Mi gracia está contigo. ¿En dónde? En el dolor. Seguimos leyendo. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Cuando habla de debilidades, habla de dolor. Cuando habla de debilidades, habla de para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Por qué dice Pablo que se goza? Porque dice, quiere decir que ese aguijón es por la gracia de Dios. Te voy a decir algo. La gracia de Dios no significa que nunca vas a llorar y que nunca te va a doler nada. En sí, la vida duele. La vida duele. Siempre el cristianismo ha caminado sobre la senda del dolor. La vida duele. Ahora no significa que no va a haber tiempos de refrigerio, tiempos de contentamiento. El día de ayer yo miraba a unas personas, amigos míos, que andaban en Disneylandia, pasando al mismo tiempo, acabando de pasar un luto. Dice él, traemos, un poco de nostalgia, pero también nos estamos alegrando aquí en este rato. Claro que sí. Dice que de su presencia vendrán tiempos de refrigerio también. Claro que también vamos a gozar y vamos a reír, pero escucha, siempre también vamos a llorar. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Lo último del versículo 10 es donde yo quiero centrar lo que estoy hablando. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo vuelvo a leer esta parte última del versículo 10. Es interesante esto. La palabra cuando habla de momento. Repito, la palabra cuando habla de momentos. Habla de momentos. Escucha, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Sabes qué está diciendo el apóstol Pablo? Que mis peores momentos se van a convertir en los mejores momentos para otros.
Pregunto yo, ¿cuál fue el peor momento para Cristo Jesús? ¿Cuál fue su peor momento? Contesten. La cruz. La traición, ¿sí o no? En el Getsemaní, cuando los discípulos se durmieron, su peor momento de Jesús, escucha, el peor momento de Jesús se convirtió en el mejor momento de la historia de la raza humana. Y por eso estamos tú y yo aquí. Porque el peor momento de Jesús se convirtió en tu mejor momento y se convirtió en mi mejor momento. No todos, pero algunos han dicho que su día más feliz de su vida fue el día que le rindieron su vida a Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano y decir eso? Que mi mejor día, el día más feliz de mi vida, el día más glorioso, fue cuando Dios cambió mi historia en un antes y en un después. Que mi peor día se convirtió en el mejor día. La peor noche de Nicodemo se convirtió en su mejor noche. Claro que sí. ¿Sabías tú que el libro de Job habla de un sufrimiento de un hombre justo? Job. ¿Sabías tú que el libro de Job habla de un sufrimiento que él padece? Y el libro de Job fue el primer libro que se escribió en la Biblia. Y el libro de Job, dicen los estudiosos que por siglos y siglos de años ha ayudado a mucha gente a atravesar sus momentos de dolor. Quiere decir que el momento del dolor de Job se ha convertido en el buen momento para muchos que están atravesando el dolor. Porque tus peores momentos se convierten en los mejores momentos para otros. Tus peores momentos te dejan marcas como una cicatriz. Una cicatriz significa algo que te dolió en un momento, pero que ahora tienes una historia para contar. Y que ya no sangra tu herida, sino que ahora tu herida puede sanar a otros. Eso habla de cicatrices. Yo les pido perdón porque la semana pasada al estar predicando les dije escrito está, y no está escrito así de esa manera, pero sí fueron 7 marcas en la vida de Jesús. Sus manos, sus pies son 4 cicatrices, su espalda son 5, su costado son 7, digo 6, y en su cabeza son 7, pero son las marcas de Jesús. Es lo que Él sufrió por ti y por mí. Entonces esto nos da vida a ti y a mí. Ahora la iglesia primitiva, ¿cuál fue su mejor momento cuando ellos estaban gozándose en las casas, partiendo el pan en las casas? No. ¿Cuál fue el mejor momento para la iglesia primitiva? ¿Dónde se convierte el mejor momento para la iglesia primitiva? En su momento de persecución. En su momento de persecución. El peor momento de la iglesia se convierte en el mejor momento para otros. Y hay algunos de ustedes que están pasando un momento doloroso. Hay algunos de ustedes que dicen, ¿qué días tan difíciles estoy viviendo? Pues tus peores momentos Dios los puede convertir en los mejores momentos. Y eso es la gracia, porque el apóstol Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro que sí. ¿Habrá alguien que está pasando un mal momento? ¿Habrá alguien que está pasando un momento que dices tú, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo mi familia se va a enderezar? ¿Cuándo mi esposo va a regresar a casa? ¿Cuándo voy a ver a mi hijo bien? ¿Cuándo voy a ver mi matrimonio restaurado? ¿Cuántos de ustedes están pasando por un momento difícil? Pues la gracia de Dios nos enseña que tu peor momento se va a convertir en un mejor momento para ti y para alguien más. Yo cuando le cuento a la gente que mis peores momentos, una vez estaba un muchacho malía de la heroína. Yo, por ejemplo, cuando fui libre de la heroína, yo no tomé absolutamente nada. Cuando yo me convierto, se me metió el Espíritu Santo y yo no estaba tomando absolutamente nada.
Y estaba un día un malía y le pedía medicamento al servidor y el servidor decía, no, anda jugando la parte, es que se quiere drogar con pastillas. No, le decía yo, hay que darle, hay que darle. Y yo platicando con este muchacho y cuando se iba a tomar el medicamento, me dice él, yo me siento con él y le digo yo también me picaba las venas como tú. Y él me dijo, ¿y cómo le hiciste? Le dije, se me metió el Espíritu Santo. Se me metió Dios adentro, le dije yo. Y eso a mí me ayudó. Y luego me dijo, ¿pero qué tomaste? No tomé nada. Sufrí la agonía. 22 noches sin dormir. Yendo como 6 veces al baño en la noche. En medio del insomnio con una diarrea que no me la acababa. Te soy honesto. Quería comer, vomitaba. Estaba pasando mi crisis de abstinencia por falta de la heroína. Y cuando yo le platiqué esto a este muchacho, mientras le trajeron el medicamento, él dijo, ¿sabes qué? No quiero medicamento, porque mi peor momento fue el mejor momento para otro. Y nunca dejes de contar tus malos momentos. Yo veo gente aquí que trae cicatrices y que trae marcas en su vida. Cuéntaselas a otros. ¿Cómo has salido tú del hoyo? ¿Cómo has salido tú del llanto? ¿Cómo has salido tú del dolor? Cuéntaselos a otros. Porque otros van a cobrar ánimo y van a salir adelante. Por eso Pablo, donde quiera que él se para, él es una bendición. Porque si alguien batalló y si alguien sufrió en su cuerpo, fue el apóstol Pablo. Y es más, él llegó a decir, de aquí en adelante que nadie me cause molestias, porque en mi cuerpo tengo las marcas del Señor Jesús, que nadie me cause molestias. Pablo estaba marcado por el Evangelio. Y Jesús, no se diga, fue marcado por ti y por mí. Pero tus peores momentos, Dios los va a convertir en tus mejores momentos, para ti y para otros. Pónganse de pie, por favor.